Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vikhari Jaya Radha Madhava Kunja Vikhari Gopi Janna Vallabha Girivaradhari Gopi Janna Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Jaya Om Vishnupada Paramahamsa Parivrayakacharya Astottara Sachari Srimat Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai ISKCON Samstapakacharya Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Granta Raj Srimat Bhagavatam Ki Jai Shri Shri Gauranitai Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Nitai Gaura Premanande. Todas las glorias a los devotos reunidos.
Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a Shri Guru y Shri Gauranga. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Satsvarupadasa Goswami Niti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Chayam Mudirayet. Hare Krishna, muchas gracias por venir a la clase de Srimad Bhagavatam correspondiente al canto tercero, capítulo 16, titulado Jai y Vijay, maldecidos por los sabios. El verso de hoy es el número 15. Te yoga mayayarapta parameshtya mahodayam prochu pranjalayo vipra prarishtak shubhitatvachaha te yoga mayayarapta parameshtya mahodayam prochu pranjalayo vipra prarishtak shubhitatvachaha te yoga mayayarapta parameshtya mahodayam prochu pranjalayo vipra prarishtak shubhitatvacha. De yoga mayayarapta parameshtya mahodayam prochu pranjalayo vipra prarishtak shubhitatvacha. De yoga mayayarapta parameshtya mahodayam prochu pranjalayo vipra prarishtak shubhitatvacha. De yoga mayayarapta parameshtya mahodayam prochu pranjalayo vipra prarishtak shubhitatvacha. La traducción y el significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Te, aquellas, Yogamayaya, por medio de su potencia interna. Arapta, habían sido reveladas. Parameshtya, de la suprema personalidad de Dios. Mahaudayam,
múltiples glorias. Prochu, hablaron. Pranchalaya, con las manos juntas. Vipra, los 4 brahmanas. Prarishta, deleitándose extraordinariamente. Kshubitat Tvacha, con el vello erizado. A pesar de todo, los 4 sabios brahmanas estaban deleitándose extraordinariamente al contemplarle y sintieron que un estremecimiento recorría sus cuerpos. Hablaron entonces al Señor, que había revelado las múltiples glorias de la Suprema Personalidad de Dios por medio de su potencia interna, Yoga Maya, con las siguientes palabras. Si lo queréis repetir. A pesar de todo, los 4 sabios brahmanas estaban deleitándose extraordinariamente al contemplarle y sintieron que un estremecimiento recorría sus cuerpos. Hablaron entonces al Señor, que había revelado las múltiples glorias de la Suprema Personalidad de Dios por medio de su potencia interna, Yoga Maya, con las siguientes palabras. El significado dice: los sabios prácticamente estaban demasiado confusos como para hablar ante la Suprema Personalidad de Dios por primera vez. Y el vello de sus cuerpos se erizó a causa de su inmenso júbilo. La opulencia mayor del mundo material se conoce como Parameshtia, la opulencia de Brahma. Pero esa opulencia material de Brahma, que vive en el planeta más elevado de este mundo material, no se puede comparar con la opulencia del Señor Supremo, porque la opulencia trascendental del mundo espiritual procede de Yoga Maya, mientras que la opulencia del mundo material procede de Maha Maya. Te yoga mayayarabdha parameshtya mahodayam prochu pranjalayo vipra prarishta kshupita tuacha. A pesar de todo, los 4 sabios brahmanas estaban deleitándose extraordinariamente al contemplarle y sintieron que un estremecimiento recorría sus cuerpos. Hablaron entonces al Señor, que había revelado las múltiples glorias de la Suprema Personalidad de Dios por medio de su potencia interna, Yoga Maya, con las siguientes palabras. Om Akyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham
Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Satvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakambitamscha E Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Ayer leíamos y comentábamos cómo los 4 Kumaras no sabían si el Señor estaba enfadado con ellos, porque ellos se habían puesto en ira y habían maldecido a los porteros de Vaikunta, Jai Vijay, o si estaba complacido, porque el Señor habló de una forma muy agradable, de un modo muy personalizado, y además el Señor les estaba pidiendo disculpas a ellos. Entonces era como un tanto, ellos veían, si nosotros hemos cometido la ofensa, porque hemos montado una trifulca en la puerta de la entrada, tanto es así que el Señor ha tenido que salir para calmarnos y nos está pidiendo perdón a nosotros, y nosotros somos los que hemos montado el lío aquí. No se hubiera producido ningún problema si nosotros hubiéramos actuado de otra manera. Ellos en el fondo reflexionaban de este modo. Pero como el Señor les habló de una forma tan encantadora, parecía que estaba complacido con ellos, pero claro, se planteaba la cuestión, igual se está burlando de nosotros, o sea, porque claro, si uno hace algo mal y el otro te aplaude, pues dices, bueno, ¿se está cachondeando de mí o qué, no? Y de hecho en los comentarios, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, hay una parte, estaba mirando en versos previos, entonces hay una parte en la que dice, esto era una broma. O sea que sí que había algo de ironía en la forma de hablar del Señor, pero como el Señor está en el plano de Shuddha Sattva, bondad completamente pura, cuando Él es irónico puramente, y por lo tanto no hay ofensa. Aquí en el mundo material, cuando hay ironía, siempre las lanzamos hay segundas, ¿no? Pero hay segundas con un poco de puntilla. Pero cuando el Señor utiliza la ironía, no hay puntilla para pinchar a nadie. Hay pureza total. Y por eso los Kumaras se quedaron confundidos. En el comentario del verso de hoy, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur dice que aquí llegaron a la conclusión de que el Señor estaba complacido con ellos. Y por eso ya, digamos que
ese momento de incertidumbre por el que pasaron ya como que quedó atrás. Y menciona aquí que estaban en éxtasis, sintieron como había un estremecimiento que recorría sus cuerpos y sus vellos se erizaron de la emoción que sentían. A veces hay gente que cuando se emociona te dice, no, mira, se me están poniendo los pelos de punta. ¿Verdad? Aquí en Andalucía, sobre todo, que la gente es muy emotiva, te dice, mira, se me ponen los pelos de punta, mira. Entonces los kumaras sentían esa emoción y los vellos de sus cuerpos estaban erizándose. Y estaban con las manos juntas, ofreciendo oraciones al Señor. Ahora van a hablar, pero como era la primera vez que iban a hablar ante el Señor, porque ellos no habían visto la forma personal del Señor hasta ese momento, por lo tanto, sintieron una emoción increíble, estaban deleitados, pero también estaban confusos, a ver cómo hablamos ahora. Es la primera vez que hago esto, a ver cómo lo hago. ¿Verdad? Cuando hacemos algo por primera vez, y sobre todo si es algo increíble, algo muy especial, podemos sentirnos un tanto confusos acerca de cómo hacerlo. Entonces los kumaras también, si bien están en la posición trascendental, como comentábamos ayer, son Shanta Bhaktas, están en el plano de Shanti. Shanti es la trascendencia. No hay paz si no hay conciencia divina. En la Bhagavad Gita, Krishna explica esto en el último verso del capítulo 5. Bhoktaram yajñatapasam sarvaloka maheshwaram churidam sarvabhutanam gyadvamam shanti mrechati. Que aquellas personas que saben que el Señor es el disfrutador supremo, Bhoktaram yajñatapasam sarvaloka maheshwaram, que saben que es el propietario, el controlador, el Señor de todos los mundos, como en el verso de hoy se menciona, Parameshtia Mahodayam, las múltiples glorias de la suprema personalidad de Dios, que es conocido como Parameshtia. En el significado, Srila Prabhupada dice que Parameshtia en el mundo material es el Señor Brahma. La morada suprema está en el mundo material, es Brahma Loka. Pero aquí se habla de el verdadero Parameshtia, o la personalidad de Dios que tiene su morada trascendental, que los kumaras estaban visitando. En otras partes hemos leído y escuchado que esto ocurrió a las puertas de Vaikunta. If you need translation, you can come closer and... ¿Habla español? Habla español, ok. Pensaba que... Si no, puedes escuchar la traducción. There is English translation here if you need. Así que Parameshtia, el verdadero Parameshtia es la suprema personalidad de Dios que tiene su morada trascendental. Y habla de Mahodayam, que tiene múltiples glorias. Las glorias trascendentales, que son increíbles. Y dice aquí que manifiesta Yoga Mayaya Rabdha. Fueron reveladas por la potencia Yoga Maya. En el significado, Srila Prabhupada marca la diferencia entre Yoga Maya
y Mahamaya. Pero volviendo a lo que estábamos diciendo, que los Kumaras experimentaban la paz porque tenían integradas esa fórmula de la paz, que el Señor Supremo es el disfrutador, es el controlador de todos los planetas, y Surridam Sarva Bhutanam, y es el amigo de todos. Y por tanto querían verle. De hecho se enfadaron porque no les permitían verle, pero querían ver a ese Señor que es el amigo de todos y que nunca habían visto. Y ahora tenían la gran misericordia manifestada por la potencia interna del Señor de poder verle cara a cara. No solamente eso, sino que podían hablar con Él. Ahora ellos por primera vez iban a decirle algo en vivo al Señor. Es como hoy en día muchas veces la gente se conoce por internet, ¿verdad? A través de Zoom, a través de Facebook o WhatsApp, se comunican de esta manera, pero llega un momento que luego se conocen en vivo. A veces ocurre en las relaciones, normalmente en el mundo material la gente busca una pareja para compartir, y a veces hay quien lo hace que ya está muy desesperado y no lo encuentra en vivo y lo intenta por internet, y lo hace por internet. Hay quien le sale bien y hay quien le sale un desastre, porque a veces incluso le pasa cualquier cosa, le engañan y le roban y tal, porque era un timo, era una pareja falsa. A veces ocurre. Pero hay quien sí que le sale más o menos bien, entre comillas bien, en el mundo material, todo lo bien que puede salir algo en el mundo material. Y entonces se comunican en la distancia, pero llega un momento que se encuentran en vivo. Entonces ese encuentro en vivo es extraordinario, porque estaban comunicándose en la distancia. Ahora está ocurriendo en vivo, en directo. Entonces algo así le ocurrió a los 4 Kumaras, que si bien ellos tenían una noción de las glorias del Señor, si no hubieran querido verle. Pero una cosa es el tener, el haber escuchado y haber visto por los oídos, que es otra forma importante de ver, Shastra Chakshus o Jnana Chakshus. Y otra cosa es ver, como decía Srila Prabhupada, cara a cara, ver a Dios cara a cara. Y ahora podían verle y hablarle. Por primera vez le iban a hablar. Y por lo tanto, dice Srila Prabhupada, que estaban un poco confusos, porque era la primera vez que lo hacían. Pero al mismo tiempo estaban llenos de emoción trascendental, llenos de bhava. Sentían gran éxtasis, que lo percibieron en sus cuerpos, en el erizamiento de los vellos y en el estremecimiento que le recorría el cuerpo de arriba abajo. Entonces todo esto ocurre por la potencia, dice aquí, por la potencia yoga maya del Señor. El Señor, con esa potencia interna, hace que ocurran estas cosas tan increíbles en el mundo espiritual. Y por la potencia yoga maya acerca a sus devotos hasta tal punto, tan cerca,
que se olvidan de que Él es Dios. Cuando ya los acerca mucho, en la intimidad de la relación trascendental, como ocurre especialmente en Goloka Vrindavana, el planeta personal de Krishna, donde los rasas que predominan son la amistad, la maternidad y paternidad y el sentimiento conyugal hacia Krishna. Y ahí los devotos juegan con Krishna, reprenden a Krishna como sus padres y tienen relaciones de amor íntimas con Krishna, olvidándose que Él es Dios. Porque la intimidad de Yoga Maya los ha acercado tanto, y hay tanta intimidad, tanta confianza, que se olvidan de que es Dios. Como cuando Arjuna vio la forma universal, esto se narra en el capítulo 11 de la Bhagavad Gita, Arjuna se quedó confuso al ver aquella forma tan tremenda de Krishna, toda la potencia en este mundo material, todos los universos, todo el universo, el pasado, el presente, el futuro, todo a la vez. Y todo lo que ocurre, lo grande, lo pequeño, lo bello, lo horrible. Arjuna se quedó en estado de shock. Y entonces comenzó a pedirle perdón a Krishna. Perdona que si me he comportado de una forma inadecuada contigo. Claro que Krishna, Él manifestó la forma universal para el beneficio de nosotros, las almas condicionadas que vivimos en el mundo material, pero con Arjuna, Arjuna no necesitaba para su propio bien ver la forma universal. De hecho, Krishna prefiere esa relación de confianza con su devoto que esa relación distante y totalmente reverente, temblando. Como los Vedas dicen, los Vedas dicen que por temor a Dios el viento sopla, por temor a Dios cae la lluvia, por temor a Dios el sol brilla. Esa reverencia a Krishna no le complace tanto como los reproches que le hacen las gopis en Vrindavan cuando discuten con él. En la confianza amorosa. Krishna se siente más complacido con ese trato juguetón de sus devotos íntimos, que se olvidan de que Él es Dios. Y todo eso ocurre por manifestación de la potencia Yoga Maya de Krishna. Pero en el mundo material, esa potencia Yoga Maya actúa de una forma, podríamos decir, de una forma diluida. Esa potencia se la llama Mahamaya, la gran Maya, en la cual las almas encarnadas nos olvidamos de Krishna, no reconocemos a Dios, no le conocemos. Y si le hablamos de Él, estamos muy nublados, no le vemos. No le vemos realmente. Y estamos confundidos, tratando de disfrutar de la vida o tratando de disfrutar del reino de Dios sin Dios. O con Dios como un elemento más, pero Dios como
el que me ayuda para mis historias. Aquí nosotros nos creemos que somos los protagonistas de la película. Y estamos siempre en yo y lo mío y tal. Y es así, yo, mi familia, mi esto, mío. Pero es una película porque somos insignificantes comparado con la cantidad de gente que hay en el mundo. Somos uno más. Somos un pringao más en el mundo material. Es así, ¿eh? Uno más que está ahí. Y entonces cuando nos pasa algo muy fuerte, el otro día comentábamos las cosas, ¿no? Así, nos pasa algo y a mí me pasa y tal. Pero en realidad, sí, a todo el mundo le pasa cosas fuertes. Pero como pensamos que somos el protagonista de la película, entonces nos impacta muchísimo. Entonces, lo que nos conviene es volver al plano del Parameshtia Mahodayam, al plano de la suprema personalidad de Dios y de sus glorias trascendentales. Y el disfrutar de esas actividades trascendentales del Señor. Y eso se explica en la Bhagavad Gita. Krishna dice, Jamma karma chame divyam evam yoveti tatvataha tyakva deham punarjamma naiti mameti suarjuna. Que aquella persona que conoce la naturaleza trascendental de mi nacimiento y actividades, dice Krishna, cuando llega el momento de la muerte, ya no vuelve a nacer en el mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Y eso es lo que nos conviene, volver a este plano de reconectar con Krishna. Es como cuando hoy en día la gente tiene la costumbre de hablar por diferentes medios, muchas veces el WhatsApp es un medio muy utilizado, ¿verdad? Y a veces se corta la conexión. Estamos hablando con un ser querido que está en Australia o en la India o en Estados Unidos, en África o Sudamérica, donde sea. Estamos hablando, estamos contentos de que estamos hablando con ese ser querido y de repente se corta la conexión. Y nos quedamos ahí, uy, se ha cortado. Queremos reconectar. Entonces algo parecido, pero en el plano más grande y más trascendental, divino, ocurre cuando el alma olvidadiza, que ha caído aquí a este mundo material lleno de sufrimientos, reconecta con Krishna al experimentar la naturaleza trascendental de las actividades de Krishna. En lugar de pensar en su propio supuesto lila, nosotros pensamos en nuestro supuesto lila, lo que hacemos, pero en realidad no es lila, es karma. Lila quiere decir pasatiempo de amor divino. Actividad fundamentada en el amor divino. Y karma significa actividad fundamentada en el ego falso, el ego material. Karma. Kara quiere decir hacer en sánscrito. Cara con K, ¿no? Tenemos mucha cara, sí, eso, pero es cara con K de Krishna. Kara ma. Y ma significa yo. Kara ma. Yo soy el hacedor. Cuando en realidad no somos más que títeres en manos de las modalidades de la naturaleza material.
en el estado condicionado. Y en el estado liberado somos instrumentos de Krishna. Somos títeres conscientes en las manos de Krishna. Srila Prabhupada en su oración en el Jaladuta le pedía a Krishna que Krishna, no sé por qué me has traído aquí, a este lugar tan terrible, cuando tuvo las primeras impresiones de los Estados Unidos, porque salió a dar un paseo por Boston, por el puerto, el capitán Arun Pandya del barco Jaladuta lo sacó a pasear, después de un mes de travesía, y las primeras impresiones de Srila Prabhupada fueron, ¡guau, qué lugar tan terrible! Y le decía a Krishna, Krishna, no sé por qué me has traído a este lugar tan terrible. La gente aquí está totalmente metida en Rajo Guna y Tamo Guna. Están sufriendo como condenados y encima se creen que están contentos, que están felices. Y Srila Prabhupada al final de la oración le decía que ahora soy un títere en tus manos, soy tu marioneta. Y si me has traído aquí para que baile, entonces, Señor, hazme bailar como tú gustes. Ese espíritu es el que Krishna nos anima a adoptar para salir de nuestra problemática del mundo de los sufrimientos y el mundo del olvido, ese mundo material. El mundo donde Parameshtia, lo supremo, es Brahma Loka, el planeta de Brahma. Pero como dice Krishna en la Bhagavad Gita, a Brahma Bhuvanal Loka Punar Avartino Arjuna Mamupetya tu Kaunteya Punar Janmana Vidyate. Que desde el planeta más elevado del mundo material, desde el Parameshtia del mundo material, Brahma y su reino, hasta el lugar más bajo, Patala Loka, todos son lugares de sufrimiento donde ocurren los repetidos nacimientos y muertes. Pero aquel que alcanza mi morada, dice Krishna, Punarjanmana Vidyate, ya no tiene que volver a nacer. Se acabó la pesadilla del mundo material. Y los Kumaras están experimentando esto. El fin son almas liberadas y por lo tanto pueden ver cara a cara a la Suprema Personalidad de Dios en su forma de Narayana. Le están viendo y están experimentando este éxtasis trascendental. Vamos a leer de nuevo el verso y luego podemos, si queréis hacer preguntas o comentarios, podéis hacerlas. A pesar de todo, los 4 sabios brahmanas estaban deleitándose extraordinariamente al contemplarle y sintieron que un estremecimiento recorría sus cuerpos. Hablaron entonces al Señor, que había revelado las múltiples glorias de la Suprema Personalidad de Dios por medio de su potencia interna, Yoga Maya, con las siguientes palabras. Muchas gracias. Si queréis hacer preguntas o comentarios.
Sí, muchas gracias. Gracias por la clase. Pues bueno, mi pregunta es acerca de los hechos que cometió Hiranyakashipu. Ya vamos a ponernos cuando ya sus porteros pues han sido enviados al mundo material, y uno de ellos, hace el papel de Hiranyakashipu, comete tantísimas ofensas contra un gran devoto del Señor como es Prahlad Maharaj. Entonces, ¿cómo podemos entender dónde quedan estas ofensas? Porque tantas veces escuchamos lo peligroso que es las ofensas, especialmente a un devoto avanzado. Y en el caso de Prahlad Maharaj, pues es de primera clase. Entonces, si es que las cosas que suceden en el mundo material se podrían comparar como si fuera una obra de teatro, que una vez que se termina la obra de teatro, eso pues ya queda como en nada, o cómo lo tenemos que ver, porque él cometió muchas ofensas, pero luego después, pues después de las 3 vidas, ya regresó para Vaikunta. ¿Cómo podemos entenderlo? Sí, bueno, algo importante es que esto que ocurrió estaba propiciado directamente por la potencia yoga maya. De hecho, el verso de hoy nos habla de esto. O sea, lo que ocurre aquí, la, entre comillas, caída de Jai Vijay está propiciado por la potencia yoga maya del Señor. Porque Krishna quería manifestar su vira, con estos devotos quería tener una relación heroica y luchar con ellos, y decide hacerlo en el mundo material, porque es más adecuado para este rasa. Entonces eso hay que tener en cuenta que esto es un factor muy importante a considerar. Y por eso en distintas ocasiones Srila Prabhupada marca la diferencia entre el caso de Jai Vijay y el caso convencional del alma condicionada. Aunque a veces también lo compara, porque sí que hay puntos de comparación, pero hay otros puntos que no. Entonces esta cuestión hay que tenerla en consideración. Luego, otra consideración es que Prahlada Maharaj era más misericordioso que Hiranyakashipu era ofensivo, y por eso ganó. Al final ganó y le dio le dio la salvación, aunque no fue inmediatamente, porque como estaban programadas 3 vidas, tuvo que venir como Ravana y luego tuvo que venir como Shishupal. Pero en cada vida venía más depurado. Si os fijáis, Hiranyakashipu era más, se fue depurando, porque ya como Shishupal ya era el primo de Krishna y todo, ya era de la familia, era ofensivo, era envidioso, pero ya era mucho más refinado, ya no era un demonio tan destructivo como había sido Hiranyakashipu primero, o luego en medio Ravana, y luego ya Shishupal, más suave. Envidioso de Krishna, porque ese era el lila, para tener esa intensidad, ese rasa heroico, pero ya todo mucho más suavizado. Entonces ahí cuenta la misericordia de los devotos. Claro, eso no significa que podamos decir, bueno, pues me voy a ofender al devoto más misericordioso y a ver si me libera. No hay que aplicarlo al revés, de esta manera, porque también es cierto que cuanto más grave es la ofensa, la reacción más seria ocurre.
El devoto perdona, pero Krishna puede no perdonar. En este caso, como estaba propiciado, ya era parte del programa del Señor, con su potencia yoga maya, ahí no había problema. Pero en otro caso, normalmente, la ofensa permanece durante el tiempo que corresponda según la gravedad de la misma. ¿Ha respondido eso a la pregunta? A medias. A medias. Sí, es que, claro, todos son temas así tan como esotéricos, ¿no? Que no hay como respuestas así tan netas, ¿no? No sé. Bueno, la respuesta es neta, es Yoga Maya es una cosa y Mahamaya es otra. Yoga Maya es otra liga. Aquí en España decimos, esto es otra liga. Los pasatiempos de Krishna propiciados por Yoga Maya son otra liga. Claro, se puede decir, es verdad que a veces Krishna emplea el término Yoga Maya incluso para referirse a los Mayavadis, ¿no? Como en la Bhagavad Gita dice, Naham Prakasha Sarvasya Yoga Maya Samavrita, que yo cubro con mi Yoga Maya, yo cubro a los impersonalistas, pero claro, ahí el término Yoga Maya tiene la acepción, yoga también significa magia. Con mi magia yo cubro a las almas condicionadas. Los acharyas, explicando la diferencia entre Yoga Maya y Mahamaya, han dicho que Yoga Maya trabaja en el mundo trascendental y Mahamaya es la expansión de Yoga Maya que trabaja en el mundo material. Yoga Maya, en el mundo trascendental, nos hace disfrutar, mientras que Mahamaya nos hace sufrir. Hay una diferencia importante ahí. Pero como desde el punto de vista de Krishna es la misma potencia, a veces él utiliza el término Yoga Maya. Pero los acharyas nos han matizado la diferencia entre la potencia completa que nos une a Krishna y la potencia que nos aleja de Krishna. En el caso de Jai Vijay fueron 3 vidas nada más. Eso es Yoga Maya. En nuestro caso, no hay ceros detrás del 1 para poner el número de vidas que llevamos en el mundo material. Es como si trazamos ceros desde aquí hasta los Estados Unidos de América. ¿Cuántas vidas son esas? ¿Verdad? Tenemos un cuaderno, imagínate un cuaderno desde aquí hasta Nueva York, pasando por el charco, por el océano Atlántico. ¿Cuántos ceros? 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Cuánto es eso? Nityavada, eternamente condicionado. Son tantísimas vidas. En el caso de Jai Vijay fueron 3 vidas. Enseguida Krishna, Narayana los llamó de regreso. Sí, la siguiente pregunta. Karunamayi tiene también una pregunta. Si quieres encender el micro y hacer la pregunta. La pregunta es si podemos comprender esta escena que se da en Vaikunta, en la 7ª puerta de Vaikunta, aplicando el concepto de la naturaleza de los porteros aguerrida
y la naturaleza de los brahmanas, digamos, como más contemplativa y con discernimiento. No entiendo bien la pregunta, o sea, la naturaleza, ¿en qué sentido? Los porteros, ¿a qué se refiere? ¿Qué naturaleza tenían los porteros? A diferencia de los brahmanas, según la pregunta. La naturaleza que veo es de que tienen como una actitud de, primero, que no visualizan digamos, la trascendencia de los kumaras. Los ven como niños y se quedan en la visión de que son niños, de que van desnudos y les cortan el paso. Y es como que los veo como aguerridos, me da la naturaleza como si fueran kshatriyas, y los brahmanas responden como diciendo, ¿qué es esto? No nos reconoce, son impostores. Entonces es como, a eso me refiero, qué tipo de naturaleza puede darse. Sí, pero en realidad recordemos que en este lila se menciona que ocurrió, era el plan del Señor. Entonces, por su yoga maya, les hizo que Jai Vijay no pudieran reconocer a los kumaras como personas aptas para ver cara a cara al Señor, y les cuestionaron. Y también el Señor tocó ahí, de alguna manera, pues activó también el comportamiento, la forma de reaccionar de los kumaras, que se salía de lo normal. Normalmente los sabios no van maldiciendo ahí a diestro y siniestro. A veces en las escrituras leemos que un sabio ha maldecido y tal, pero no es el pan nuestro de cada día. Suelen ser cosas extraordinarias. Lo que pasa es que cuando leemos las narrativas, los lilas, las historias, los relatos de los Puranas y aquí en el Srimad Bhagavatam, hay maldiciones porque pasan cosas, pero no es que ese sabio se la pasaba todo el día a ver a quién maldigo hoy. Normalmente no, normalmente los sabios no maldecían, pero en situaciones muy extremas podían aplicar una maldición que era maldición-bendición, porque siempre iba impregnada de algo bueno en el corazón. O si se les pasaba la mano, se daban cuenta y luego lo trataban de suavizar, porque esa naturaleza está ahí, en el corazón de los sabios. Y Jai Vijay también tenían la naturaleza de no impedir el paso a gente preparada. Entonces ambos tenían una naturaleza trascendental, porque eran puros en su conciencia. Pero como Krishna tenía un plan de que ocurriera algo ahí, metió su yoga maya para que se formara ese conflicto. En la Bhagavad Gita Krishna dice, Mahatmanas tumam partha daivim prakritim ashritaha, que las grandes almas actúan bajo la dirección de la potencia interna de Krishna. Esta Daivim Prakritim a veces se le traduce como Yoga Maya. Para los que estamos en el mundo material sería Mahamaya. Pero en el caso de personalidades de este calibre, como Jai Vijay y los 4 Kumaras en este lila, fue Yoga Maya quien actuó de forma directa. No es lo mismo entrar en la cárcel de visita, como
entrar, por ejemplo, que hace un arreglo el director de prisiones. A veces los devotos han ido a dar en algunos países. Aquí en España sí se ha hecho poco. Ha habido algún devoto que ha hecho algún programa. En prisiones, dar alguna charla a los presos. No es lo mismo entrar por el director de prisiones para cumplir una misión en particular que entrar a pagar condena. Son dos cosas distintas. Entonces, en el caso de Jai Vijay, en realidad, aunque parezca que sean malos, como Hiranyakashipu, Hiranyaksha, etcétera, pero en realidad vienen para un pasatiempo. Está diseñado de esta manera. Que luego ese pasatiempo también nos sirve de instrucción a nosotros. ¿Responde a la pregunta? Sí, sí, es como que no los veo como malos, sino como muy aguerridos, como muy así fuertes. Y los Kumaras como, ¿qué pasa aquí? No entendemos. O sea, es un conflicto que es difícil de comprender para nuestra, digamos, para seres inmersos en... Es que Yoga Maya hace eso, que no nos lo pone fácil. Por eso es Yoga Maya. Es la energía de Krishna, que tiene una magia increíble. Por eso tratar de entender a Krishna, en realidad no hay que tratar de entender a Krishna, hay que tratar de amar a Krishna. Vale, sí, que a veces Prabhupada conecta el conocimiento con el amor. Dice, verdadera religión, verdadero dharma, significa conocer y amar a Dios. Y aquello que no te enseña a conocer y amar a Dios es religión de engaño. Pero es que conocer a Dios significa entender que no se le puede conocer. Eso es parte del proceso, es llegar a entender que no se le puede entender. Los místicos cristianos también a veces utilizan esa expresión. San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Ávila, uno de los dos por lo menos, utilizaba la expresión es entender no entendiendo. No recuerdo si la expresión es entender no entendiendo o no entender entendiendo, pero viene a ser lo mismo, que a Dios no se le puede entender, pero el aceptar esto y estar feliz con ese estado de corazón, es lo que Prabhupada llama en el libro de Krishna al principio, en el prefacio o en la introducción, dice que uno puede relacionarse con Dios de diferentes maneras y uno es como el supremo desconocido. Eso sería Shanta Rasa. Luego en Dasya Rasa ya es como el supremo amo. En Sakya Rasa, el supremo amigo. En Vatsalya Rasa, el supremo hijo. Y en Madhurya Rasa, el supremo amado o amante. Podemos llegar más a fondo en la medida que amamos a Krishna. Por eso no es tanto el tratar de entenderle como amarle. Sí que es cierto que un conocimiento básico para poder estimular nuestro deseo de amarle sí que es importante, pero finalmente es más importante servirle que el tratar de entenderle. Porque no vamos a poder entenderle, es que si nos da mil vueltas. Cuando nosotros vamos, él ya ha ido y ha vuelto 10.000 millones de veces, o no se puede ni enumerar
cuántas veces ha ido y ha vuelto. Entonces, tratar de entenderle no es algo que sea viable. Espera, hay una aquí. También hay una pregunta en Facebook, ¿vale? Vale, tomamos estas dos preguntas y ya terminamos para no alargar la clase. Ok, entonces, toma el micro. A veces no nos entendemos ni siquiera nosotros mismos, como tratar de entender algo superior, ¿no? Ujú. Bien, gracias. La última pregunta de Facebook. Sí, entonces la voy a leer. Markandeya Das. Hare Krishna, gracias por la clase. Tengo una pregunta. Si una persona que toda su vida ha hecho actividades materiales, pero el último día de su vida ha escuchado una clase de Srimad Bhagavatam, ¿tendrá una oportunidad de seguir escuchando en otra vida? Gracias. Sí, claro. Hemos escuchado a veces historias, como aquella historia del ladrón que se metió en un templo a la hora de la clase, huyendo de la policía, y escuchó un rato Srimad Bhagavatam. En la siguiente vida tuvo oportunidad de escuchar más, y todo eso le fue aumentando, y al final en unas cuantas vidas alcanzó la perfección espiritual. O sea que sí, si alguien escucha el último día una clase, tiene una oportunidad de seguir escuchando. Fijaos en el caso de Ayamil. Ayamil cometió muchas actividades pecaminosas y porque cantó el santo nombre del Señor en el momento final, o lo que parecía que iba a ser el final, pudo tener una segunda oportunidad y pudo revivir el servicio devocional que había perdido por la mala asociación en la mayor parte de su vida. Entonces siempre hay beneficio en la práctica del servicio devocional. Terminamos aquí, muchas gracias. Hare Krishna, luego tenemos otra clase, si alguien quiere conectarse, es ¿a qué hora es? ¿A la 1? Es a la 1 del mediodía. Muchas gracias, Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Ya mañana no, ¿verdad? Mañana viaja de vuelta, ¿verdad? No, mañana no viajo de vuelta, pero tengo clases con el Instituto de Mayapur para un curso, el curso de Bhaktivedanta, entonces no podré dar clase aquí en el templo, por estaré preparando y tal. ¿Vale? Sí, que hoy es la última, pero hemos tenido 4. Muchas gracias al equipo del Sadhana Online por unirse y por participar estos 4 días. Muchas gracias a usted, Maharaj, por todos estos días de clase. Muchas gracias. Hare Krishna, gracias. Samaveta Gaura Bhakta Vrinda ki jai.